Buenos días, Dios les bendiga a todos. La verdad que me siento honrada con la invitación de Gastropedi a esta jornada. Lo que no me gustó es que hallazgos anatomopatológicos en enfermedades gastrointestinales, miren, eso es demasiado. Estamos hablando desde el esófago hasta el ano, más hígado y páncreas. Yo lo que hice fue que fui quitando, yo tengo un mes practicando y quitando cosas, porque son 20 minutos. Y al final me quedé con lo que uno más ve en lo que es la práctica diaria, allá en la Plaza de la Salud. Porque en San Isidro no hay mucha biopsia pediátrica, pero en la plaza sí. ¿Qué es lo que nosotros recibimos en patología? Vemos biopsias, cepillado esofágico, que déjenme decirle, hay mucha patología que se pueden ver en el cepillado esofágico, y menos frecuente cepillado duodenal. Clasificar esos hallazgos. En la biopsia, si es una neoplasia, si esa neoplasia es benigna, si es maligna. En el caso de la pediatría, es muy poco lo que en neoplasia se refiere, en lo que vemos a diario, excepto por los pólipos inflamatorios que son no neoplásicos. También vamos a tener, que es lo que más vemos, la parte inflamatoria y, como ya habían dicho antes también, lo que son las lesiones reactivas. En la gastropatía reactiva puede ser relacionada con reflujo biliar, con alcohol en niños. Sí, hay muchachitos que se dan su petacazo. Mientras los papás están bebiendo y no se dan cuenta, pues ellos pueden hacerlo. Los AINES, la comida picante, que está muy de moda, y hay un grupo que no tiene causa aparente. Debe haberla por ahí, pero se ponen en la categoría de sin causa aparente. La inflamatoria. ¿Qué vamos a ver en lo inflamatorio? Una inflamación puede ser aguda, crónica, o una crónica, o sea, un fondo crónico con una actividad aguda, que es lo que le llamamos crónica activada, que pueden ser esas lesiones. Las agudas casi uno no recibe, porque los gastroenterólogos se cuidan de estar pellizcando estómago con lesiones agudas, o sea que generalmente es crónico. Leve, moderada o severa. Y otros apellidos que le agregamos a la muestra histopatológica, si hay atrofia, si hay una metaplasia o si hay folículos, la llamada gastritis folicular, que generalmente se asocia a lo que endoscópicamente ustedes ven como nodular. Generalmente cuando hablan de endoscópicamente de una lesión nodular, es folicular. En el cepillado esofágico, ¿qué encontramos en el cepillado esofágico? Podemos ver eosinófilos. Antes yo cogía cuerda cuando me decían, favor contar eosinófilos. Óigame, si usted me está diciendo que es una esofagitis eosinofílica, es lógico que yo voy a contar eosinófilos. Y que si no se lo pongo es porque no están. Pero ya me he acostumbrado y le he puesto NE, o sea, no eosinófilos en la muestra estudiada. Podemos ver monilias, es increíble la cantidad de esofagitis por cándida que hay en niños. Y a veces en adultos, pero en niños más. Y también podemos ver glucógeno. A veces ustedes ven una mucosa engrosada y resulta que es una acantosis glicogénica. O sea, mucho glucógeno en la mucosa, que a veces no es nada, pero otras veces puede ser asociada
algunos síndromes. Entonces, simplemente una alarma, cuando usted vea acantosis, empiece a buscar y a descartar qué cosas la pueden producir. Miren aquí, por ejemplo, una esofagitis eosinofílica. Esto es el epitelio escamoso del esófago. Todos esos punticos rojos que ustedes ven, todos esos son eosinófilos. Normalmente en el epitelio esofágico no hay eosinófilos, normalmente, a diferencia de duodeno, de estómago, de colon, que pueden haber algunos. Por eso, para la esofagitis eosinofílica, en los últimos consensos, porque antes decían 30, 35 eosinófilos, se dice que hasta con 15 eosinófilos se hace el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, porque se supone que no hay. Y si aparecen así en el epitelio superficial, esto, pues ya se puede dar categoría de esofagitis eosinofílica. Esto es monilia. Miren, esto que está acá es un bollo de hifas. ¿Lo ven? Esos flequitos. Y aquí se ven esporas. Acá, acá y acá. Estas son esporas. Este es el epitelio esofágico. Y miren aquí, hifas y esporas. ¿Por qué se ve tan rojo? Porque hemos tomado la decisión de que a esos cepillados esofágicos que nos mandan le hacemos PAS. Si usted está pensando en monilias, le hacemos PAS. Como generalmente mandan 2 plaquitas, una la teñimos con PAP, o sea, con tinción de Papa Nicolau, y a la otra le hacemos PAS, porque el PAS resalta las hifas. Entonces, ya de rutina, a todos los cepillados esofágicos le hacemos PAS. Y son más fáciles de diagnosticar. Miren aquí la acantosis glicogénica. Ay, no era esa. Es para atrás que le estoy dando y no quiere. Ok. Miren aquí. Miren, ese es el epitelio escamoso del esófago. Mírenle el tamaño a esas células y que tienen un citoplasma bien clarito por el glicógeno. Si le hacemos un PAS, también se vería bien rojo. Pero esa es la llamada acantosis glicogénica. En la biopsia gástrica, ¿qué vemos en la biopsia gástrica? Generalmente, en niños es una gastritis leve. Eso es lo más común. Puede haber una gastritis crónica moderada o puede haber una severa o una severa con actividad leve, folículos linfoides o una granulomatosa asociada con la enfermedad de Crohn. También podemos ver la gastropatía reactiva. Si se fijan aquí, la mucosa gástrica casi no tiene infiltrado inflamatorio, una gastritis crónica leve. Pero aquí, fíjense cómo ahí a nivel superficial vemos todos esos puntitos morados, una moderada, una gastritis crónica moderada. En esta, si se dan cuenta, que hay unos folículos linfoides, ¿lo ven? Eso es una gastritis crónica severa porque tiene, miren, un infiltrado inflamatorio severa folicular. Y esa severa folicular, miren ahí dentro de la cripta, eso es una tinción de Whitson, como vemos todos esos flequitos, Helicobacter pylori. Generalmente cuando tenemos esas gastritis crónicas, severas y foliculares,
se asocian a Helicobacter pylori. Esta es una atrófica, si se dan cuenta, miren aquí, el epitelio superficial, en toda esa área de ahí no hay glándulas. Y es severa, miren el grado de infiltración que tiene, es una crónica severa con una atrofia moderada, porque todavía aquí quedan algunas glandulitas. Todo eso no es del libro, esos son casos de nosotros, de allá de la plaza. Esta es una, y es de niños, esto es una crónica activa. Miren cómo esa glándula está infiltrada por neutrófilos, pero en el fondo acá tenemos un infiltrado mononuclear. O sea, es crónica, pero con neutrófilos infiltrando la glándula, es una gastritis crónica activa que también generalmente se asocia a Helicobacter pylori. Este caso es una granulomatosa. Miren aquí, un granuloma duro, diferente al granuloma de la tuberculosis que tiene necrosis central. Este es un granuloma duro. Y esta pacientita tenía granulomas en ilion, que lo vamos a ver cuando veamos la patología de ilion, y también tenía en colon. O sea, tenía granulomas prácticamente en todo el tracto gastrointestinal. Esta es una eosinofílica, miren aquí, es severa, pero además vemos todos esos puntos rojitos que se ven. Es una gastritis eosinofílica. A veces también la tienen en ilion y lo tienen en colon, y son pacientitos que hay que estudiarlos, esa eosinofilia. En cuanto a la biopsia duodenal, vamos a ver la linfocitosis intraepitelial. Muchas veces ustedes dicen que el paciente tiene diarrea y que quieren descartar síndrome de mala absorción. Pero resulta que para el síndrome de mala absorción yo necesito ver que esté infiltrado el epitelio por linfocitos y que haya cierta atrofia, cierto grado de atrofia. Entonces, cuando se le reporta linfocitosis intraepitelial o linfocitosis epitelial, ya usted sabe que anda un síndrome de mala absorción. El problema es que tanto la enfermedad celíaca como el SPRU histológicamente te van a presentar eso. Entonces, cuando te dicen sí, compatible con síndrome de mala absorción, entonces usted le quita su gluten, si le responde, ya sabe que es celíaca, y si no le responde, entonces buscan por otro lado. Otro hallazgo que he visto últimamente es la linfangiosis asociado a diarrea. Me mandan y dicen que tiene un síndrome de mala absorción, pero no se ve no se ve linfocitosis epitelial. Sin embargo, se ven unos canales linfáticos muy dilatados que causan atrofia de la mucosa. Y la atrofia leve, moderada o severa, generalmente en esas biopsias lo que hay es una atrofia moderada o una atrofia leve con un infiltrado moderado. Miren aquí, por ejemplo, lo que les decía. Esto es una biopsia duodenal. Sabemos que es duodeno porque miren aquí, hay glándulas de Brunner. Entonces, miren esa vellosidad, amplia y bajita. Eso es atrofia. Pero además, miren aquí, ese epitelio superficial que se ve muy celular, cuando se supone que es un epitelio columnar que va a tener un nuclito abajo, pero usted lo ve que tiene muchas bolitas azules ahí,
miren aquí, esos son linfocitos. Eso es una linfocitosis intraepitelial. Entonces ahí hay atrofia, hay inflamación y hay linfocitosis intraepitelial. Entonces, sí se categoriza como un síndrome de mala absorción. Aquí a mayor magnificación, para que ustedes vean cómo el epitelio es infiltrado y además, si ustedes recuerdan su histología, si se acuerdan de la histología, se supone que en ese bordecito ahí hay lo que se llama la borde en cepillo o chapa estriada, que son el epitelio absortivo, pero fíjense aquí que está como liso, va perdiendo por la infiltración de los linfocitos, se va perdiendo ese borde en cepillo. Esta es la linfangiosis. Miren aquí, esto está casi atrófico, esa parte. Miren esa vellosidad ancha y bajita, y ese espacio que usted ve es un linfático dilatado, y eso también, eso altera la absorción y va a ser una causa de diarrea. Miren aquí también, todos esos espacios son linfáticos dilatados que van a disminuir el área de absorción y por lo tanto van a producir diarrea. Así que cuando le reporten linfangiosis, ya usted tiene una idea de qué es lo que hay ahí dentro. Esta es otra causa de atrofia. Cuando tenemos, miren acá, estas son glándulas de Brunner, una hiperplasia de glándulas de Brunner que se ven aquí con unas septas de tejido fibroso y muchas glándulas de Brunner, como ya están en la submucosa, cuando crecen empujan la mucosa y pueden causar atrofia y por ende van a causar diarrea. En ilion, ¿qué vamos a ver en ilion? En ilion, algo que es muy común es la hiperplasia linfoide. Esa hiperplasia linfoide va a hacer también que esos linfocitos van a ocupar la parte por debajo del epitelio y va a alterar el proceso de absorción. Entonces, hiperplasia linfoide, podemos ver granulomas en la enfermedad de Crohn y también lo que más vemos son atrofias leves. La ileitis eosinofílica, que es parte de la llamada en sentido general enteritis eosinofílica, y también podemos ver inflamación severa con linfocitosis asociado a síndrome de mala absorción. Miren ahí una hiperplasia linfoide. Miren eso ahí, está aplanado casi. Y miren esas vellosidades cortas y amplias. ¿Por qué? Porque todo eso está ocupado por tejido linfoide. Así que eso va a ser también una causa de diarrea. Esta es una ileitis granulomatosa de la misma pacientita que tenía en estómago. Miren ahí un granuloma duro y creo que por aquí había otro granuloma duro. Tenía varios. Ahí miren aquí abajo, un granuloma duro. Y miren cómo está un poquito aplanado y además el infiltrado inflamatorio. Pero no solamente eso, y eso también ocurre con colon. A veces el granuloma no está, pero sí podemos ver el infiltrado inflamatorio y podemos ver, yo no sé si ustedes se dan cuenta, que hay como unos espacios en blanco. Generalmente en el Crohn nosotros vemos como muchos linfáticos. Hay linfáticos, hay eosinófilos
y hay ese infiltrado linfocitario. Y aunque no vean granuloma, yo le pongo sugestivo de una enfermedad de Crohn, porque no siempre está el granuloma. Miren aquí una ileitis eosinofílica. Todos esos puntos rojos son eosinófilos y también van a producir atrofia y diarrea. A mayor magnificación, miren. Los eosinófilos tienen un problema y es que ellos tienen una proteína que se llama la BMP, o sea, la proteína básica mayor, que es lítica. O sea, cuando ellos liberan esos gránulos con BMP, destruyen el tejido. Sí, ya casi. Miren aquí una ileitis severa con atrofia y también, si se fijan aquí en el epitelio que se ve bien celular, porque tiene linfocitosis intraepitelial. Eso es compatible con un síndrome de mala absorción. Si lo ven a mayor, pueden ver que ese epitelio, bueno, aquí todavía se preserva la chapa estriada, ¿lo ven? Ahí. Pero sí tiene muchos linfocitos dentro del epitelio. Colon, y ya este es lo último, nada más ya está colon, le debo el hígado para otra ocasión. En colon vamos a ver la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la colitis eosinofílica. Señores, la colitis eosinofílica muchas veces se confunde con un Crohn, porque te da dolor abdominal, porque puede producir obstrucción, principalmente dependiendo de a qué nivel estén los linfocitos. Si es superficial, no, pero si ocupan toda la pared, te puede dar obstrucción, puede fistulizar como el Crohn y también producir perforaciones. Entonces, hay que tener en mente cuando en un pacientito también con dolor abdominal crónico, la colitis eosinofílica. Miren, bueno, ese se coló ahí, era al final, pero esto es un pólipo juvenil que también es muy común, esos niños que tienen un sangrado, a veces lo expulsan, le sale la bolita defecando, o ustedes lo ven y lo sacan. En adultos es pólipo de retención, aquí pólipo juvenil. Miren cómo se ven las glándulas dilatadas, pero sobre todo en este no tiene epitelio porque está erosionado totalmente y tiene un tejido de granulación en la periferia. Esta es una colitis ulcerativa. A mí me gusta esa foto porque en un libro de gastro está exactamente igualita a esa y esa es mía. Mire. Antes uno decía que la colitis ulcerativa, los microabscesos, déjame decirle, eso ya no es lo más importante en la colitis ulcerativa. ¿Por qué? Porque una colitis infectiva también te puede producir microabscesos y no es ulcerativa. Pero ¿qué es importante? Miren esto, esa superficie pseudovellosa. Esos son uno de los criterios más importantes en la descripción de una colitis ulcerativa. Superficie pseudovellosa. El infiltrado inflamatorio que contiene por aquí debajo células plasmáticas. Ustedes van a ver, además de los linfocitos. Y los llamados microabscesos son glándulas dilatadas llenas de neutrófilos, pero eso ya es complementario a lo anterior. Esto es un Crohn, un granuloma duro, es la misma pacientita del estómago y del ilion.
Y la colitis eosinofílica. Yo creo que hay una mayor. Miren aquí. Miren la cantidad de eosinófilos. Todo eso rojo ahí. Yo tuve una que tenía 125 eosinófilos por campo de alta magnificación. Pila de eosinófilos. Y ya, acabamos ahí. ¿Verdad? No me pasé tanto.